Bueno, una de las cosas actuales de gran importancia y que han sido gestadas desde la provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia, como dijiste vos, es la más joven, es la más grande de Argentina y la que tiene el territorio usurpado, es esta ley Malvinas bueno, que se ha presentado. Quisiéramos que nos comentes de qué trata esta ley, por qué se gesta. Bueno, la ley Malvinas surge por la necesidad, como comentaba en la pregunta anterior, de que Malvinas realmente sea una verdadera política de Estado. Es decir, muchos gobiernos han dicho y se han repetido como si fuese un mantra que Malvinas es una política de Estado, hasta incluso han dicho Malvinas es la única política de Estado que tiene la Argentina. Si uno entiende una política de Estado como aquella que entiende a los intereses más esenciales y más importantes de la nación, que perdura en el tiempo y que requiere altos niveles de consenso de todas las fuerzas políticas, es decir, no de un solo grupo o de una sola coalición, sino de todas las fuerzas políticas que componen el arco político del Estado en general, uno puede analizar que la cuestión Malvinas discursivamente quizás pueda ser una política de Estado, pero en lo sustancial no lo es. Por esto mismo que explicaba y que comentaba en la pregunta anterior, de que los distintos gobiernos nacionales han utilizado a Malvinas para política interna y a su vez han tomado distintos caminos al momento de encarar la cuestión Malvinas. Es decir, algunos han sido más duros, otros han sido más blandos, otros han sido, si se quiere, no le han dado la importancia que quizás requería el tema. Es decir, la política sobre la cuestión Malvinas ha ido fluctuando y esa situación ha ido debilitando la posición argentina de manera internacional con nuestros pares, si se quiere, al momento de la búsqueda de los consensos, como bien remarcaba en la pregunta anterior, que yo creo que ha sido uno de los logros principales de la gestión de Néstor Kirchner, pero que a su vez esos acuerdos, esos apoyos se iban complicando cada vez más de la obtención de estos mismos acuerdos por esta falta, creo yo, de una política de Estado, de decir, bueno, todo el arco político argentino, sin importar quién esté en el gobierno, va a entender la cuestión Malvinas de tal manera y va a accionar y va a actuar con este mismo fin siempre que se trata de la cuestión Malvinas, sin importar quién esté en ese momento en el gobierno. Es decir, es un mensaje claro y contundente hacia los países que nos acompañan, hacia los que aún no tenemos el apoyo y principalmente hacia la contraparte británica. Porque nada dice que la contraparte británica es decir, bueno, hoy no negociamos con vos porque estás en una posición dura y nos endureciste la circunstancia y a nosotros se nos está complicando, así que no negociamos con vos. Esperemos que total, quizás en el día de mañana viene un gobierno de otro color con otra idea sobre la cuestión Malvinas, entonces nos sentamos con ellos. Es decir, el Reino Unido ve que no hay una necesidad de sentarte a negociar porque quizás el día de mañana cambia el color político y se les facilita las cosas. Entonces, si el Reino Unido ve que tiene adelante un país con una política de Estado seria en el cual, sin importar quién venga el día de mañana, se sabe que la misma línea se va a mantener, entonces el Reino Unido va a decir, bueno, sentémonos a negociar o busquemos la forma de solucionar esto porque esto no se va a solucionar simplemente por mi buena voluntad o la buena voluntad de quien tengo circunstancialmente del otro lado. Entonces, viendo estas circunstancias, la gobernadora Rosana Bertone y el pueblo, entiendo yo, que esta es una ley que sale, este proyecto de ley surge del pueblo de la provincia de Tierra del Fuego en su conjunto, de la necesidad de crear por lo menos las bases para que para que Malvinas, la cuestión Malvinas, sea verdaderamente una política de Estado. ¿Y cómo hacemos esto? Dijimos que la política de Estado requiere consensos, amplios consensos de todas las fuerzas políticas. Y el lugar natural para obtener esos consensos es el Congreso de la Nación. Es donde todas las fuerzas políticas se encuentran representadas, todas las provincias se encuentran representadas y el pueblo de la Nación Argentina se encuentra representado. Es decir, que la idea es que todo acuerdo internacional que se celebre y que tenga relación directa o indirecta con la cuestión Malvinas deba sí o sí pasar por el Congreso de la Nación. Uno podría decir, bueno, pero esto no sería extralimitarse, no sería quitarle funciones al Poder Ejecutivo. No. Esta ley lo único que dice está repitiendo lo que dice la Constitución Nacional en la forma de celebrar y aprobar los tratados. La Constitución Nacional es clara y dice que es el Poder Ejecutivo quien los negocia, quien los firma, quien acuerda el texto. Es el Poder Legislativo quien los aprueba por medio de una ley,
es decir, le otorga al Poder Ejecutivo una suerte de permiso para que obligue al Estado argentino en la órbita internacional, y luego es el Poder Ejecutivo quien va y lo ratifica o no. Eso es una decisión del Poder Ejecutivo. Pero nuestra Constitución Nacional y nuestra Corte Suprema de Justicia es clara al decir que los tratados son un acto complejo federal, un acto complejo en el cual dos poderes de Estado deben intervenir para la celebración y el nacimiento de estos tratados que obligan al Estado argentino en la órbita internacional. Desde la cuestión Malvinas, desde la vuelta a la democracia, desde la restauración de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido en 1989, con los famosos Acuerdos de Madrid I y Acuerdo de Madrid II, hasta la fecha, hasta el último, el famoso, tristemente famoso Acuerdo Forador-Duncan del 2016, se han firmado y se han celebrado decenas de acuerdos internacionales entre el Reino Unido y la Argentina. Y en ninguno de esos acuerdos se ha escuchado la voz del pueblo y mucho menos la voz de la provincia a la cual las Islas Malvinas pertenecen, que es Tierra del Fuego. Todos estos acuerdos han optado por usar un atajo para para quitar el control democrático que la Constitución Nacional pone en cabeza del Congreso de la Nación. Han utilizado una figura denominada acuerdos ejecutivos, es una figura aceptada en la órbita internacional, es una figura que nuestra Corte Suprema la ha aceptado en determinadas circunstancias, es decir, no para todas las cuestiones, sino para situaciones en las cuales el Poder Ejecutivo tenga competencias específicas o para aquellas delegadas por el Poder Legislativo. Pero acá no estamos hablando de un arancel a la soja para venta china o sobre el arancel para la venta de neumáticos a Uruguay. Acá estamos hablando de la cuestión de política exterior más importante y más antigua que tiene la República Argentina. Del rango constitucional. Del rango constitucional que tiene la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. Claramente, no es una cuestión que el Poder Ejecutivo puede decidir por sí solo. No es una función que la Constitución Nacional ha otorgado al Poder Ejecutivo. Es un sinsentido pensar de esta manera. Es incluso en contra de los valores republicanos, de los pesos y contrapesos de los poderes. Por lo tanto, nosotros no buscamos con la Ley Malvinas que violar, si se quiere, la independencia de otro de los poderes, sino simplemente pedir que se cumpla lo que dice la Constitución. Y muchos nos han dicho, ¿y pero a qué sacan la Ley Malvinas si ya está en la Constitución? Justamente porque la Constitución no se está cumpliendo. Entonces requerimos la necesidad de una ley, de una norma específica que trate esta cuestión, para evitar y poner un freno definitivo a esta actitud anómala que se ha venido llevando a cabo desde el 89 hasta hoy, de saltar el control democrático sobre la cuestión de las Islas Malvinas y evitar estos consensos. Muchos han dicho, pero esta ley, bueno, pero es una ley que tiene tinte electoral, porque surge ahora y es contra el gobierno de Macri. No, esta ley no tiene intenciones políticas. Justamente lo que busca esta ley es que se deje de usar Malvinas para cuestiones de política interna. Porque lo que han hecho los gobiernos hasta ahora con esta celebración de todos estos tratados en la década del 90, en el 89 y ahora en el 2016, es justamente esto: utilizar la cuestión Malvinas para obtener algún tipo de beneficio comercial o de otra índole con el Reino Unido. Y creemos que la cuestión Malvinas tiene que estar por arriba de eso. Y la cuestión Malvinas debe ser debatida y consensuada para obtener un plan de acción serio y que se respete a lo largo del tiempo para cumplir el objetivo central, que es la solución de la disputa de soberanía de las Islas Malvinas. A su vez, la Ley Malvinas lo único que viene a hacer es, como dije, cumplir o pedir que se cumpla lo que dice la Constitución Nacional en materia de tratados y a su vez cumplir lo que dice la cláusula transitoria primera. Porque la cláusula transitoria indica que el objetivo irrenunciable es la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia, Sangüesa del Sur, los espacios marítimos circundantes. Pero ese objetivo no lo pone en cabeza de ningún poder especial, específico, ni sobre un gobierno en particular. Lo pone en cabeza del pueblo de la nación argentina. Y el único lugar donde el pueblo de la nación argentina se encuentra representado, así como las provincias, es en el Congreso de la Nación. Es por eso que nosotros planteamos esta necesidad de poner un fin, un límite a esta actitud anómala que se han venido llevando a cabo. Y también hemos recibido críticas de por qué la Ley Malvinas no pone nada a lo que se hizo antes. ¿Por qué no derogamos lo que se hizo antes?
o declaramos inconstitucional lo que se hizo antes. Algunos llegaron a decir, que esta era otra de las preguntas, era de que la ley podía avalar o dar firmeza A lo que se hizo estas antes. cosas que... Lamentablemente lo que se hizo antes, en el ámbito internacional, ya está avalado. Ya tiene, si se quiere, algún tipo de acción jurídica o tiene efectos jurídicos. Claro. La Convención de Viena sobre Derechos Tratados es clara al decir que no se puede alegar normas de derecho interno para incumplir con el derecho internacional. La Argentina, o el Poder Ejecutivo, al obligar al Estado argentino con el Reino Unido en la órbita internacional, ya ha quitado la posibilidad de que por medio de una ley interna de la Argentina, esos tratados dejen de tener valor. Como es el Poder Ejecutivo quien ratifica los tratados, es solamente el Poder Ejecutivo quien puede suspenderlos o derogar esos tratados. De hecho, así lo ha hecho el presidente Néstor Kirchner cuando suspendió los acuerdos de pesca, que inentendiblemente se han vuelto a restablecer. O sea, el presidente Néstor Kirchner los suspendió entendiendo de que las acciones unilaterales del Reino Unido estaban desvirtuando el motivo por el cual se creó la cooperación de pesca por medio de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur y de su subcomité científico. A su vez también derogó o, si se quiere, denunció, ese es el término correcto, a los acuerdos de hidrocarburos. Porque el Reino Unido nuevamente estaba aprovechándose de la Argentina, de la buena voluntad negociadora de la Argentina, para obtener beneficios propios de manera unilateral, contraria a las resoluciones de las Naciones Unidas. Es decir, el Poder Ejecutivo en ese momento entendió la necesidad de ponerle un freno a esto. Porque es función del Poder Ejecutivo estas acciones. Desde el Poder Legislativo no se puede pedir, o no se puede, mejor dicho, obligar al Poder Ejecutivo a realizar este tipo de actos. Por lo tanto, poner en una ley que se derogan estos acuerdos, sí, queda muy lindo a las cámaras, queda muy lindo en el diario, queda muy lindo para que nos golpeemos el pecho y gritemos todos en Twitter. Pero en realidad que no va a tener ningún tipo de efecto práctico. Va a ser una ley que al poco tiempo va a ser declarada inconstitucional o no va a tener aplicación alguna porque no tiene la posibilidad de aplicarse porque es contraria a la Constitución Nacional una ley con esa característica. Tampoco la ley puede declarar inconstitucional estos acuerdos porque es una función propia del Poder Judicial. Solamente los jueces, la Corte Suprema, tribunales inferiores y las cámaras son los que pueden declarar la inconstitucionalidad de las normas o en este caso de los tratados. Es decir, es una función exclusiva del Poder Judicial. Como expliqué al principio, nosotros no buscamos que se viole la independencia de los poderes, porque respetamos los conceptos y los estándares republicanos. Nosotros entendemos la independencia de los poderes como una cuestión fundamental para nuestro país y para cualquier república y democracia moderna. Por eso planteamos la ley Malvinas desde un punto serio, estudiado, trabajado, consensuado con profesionales constitucionalistas que militan o entienden a la política desde otra vereda, si se quiere, o tienen otros conceptos políticos que no comparten quizás o no son los mismos que compartimos nosotros, pero como entiende la provincia de Tierra del Fuego, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y el pueblo en su conjunto, la ley Malvinas, la cuestión Malvinas, debe estar por arriba de todas esas cuestiones políticas. Por eso llamamos y trabajamos de manera seria y consensuada con todos estos profesionales de alto renombre, el doctor Banossi, el doctor Ferreira, es decir, hay una serie de especialistas que han trabajado con nosotros para que la ley Malvinas no tenga ningún tipo de hilo, si se quiere, para donde tirar e ir deshilachándola y tratar de violar su espíritu. Por eso decía que si bien no se puede hacer nada por medio de una ley hacia el pasado, porque esos acuerdos lamentablemente en el ámbito internacional ya tienen validez, lo que sí puede ser que la ley Malvinas sirva como un freno para esta práctica y a su vez generar los consensos necesarios para analizar lo que se hizo en el pasado. Y de esa manera lograr esos consensos y lograr darle a entender al Poder Ejecutivo que se encuentre en ese momento, el gobierno que se encuentre en ese momento, para ver la necesidad de revisar si lo que se hizo está bien, si lo que se hizo está mal, y si lo que se hizo y se sigue haciendo, hay que ponerle un fin o no, como hizo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en la década pasada.
Pero no podemos obligar al Poder Ejecutivo a hacerlo. Pero los consensos que la ley Malvinas pretende obtener, yo creo que van a servir para el día de mañana para alcanzar y demostrar si lo que se hizo estaba bien, mantenerlo, y si lo que hizo estaba mal, modificarlo o suspenderlo. Es decir, la ley Malvinas no viene a solucionar la disputa de soberanía. Claramente, no es su objetivo. Tampoco viene a resolver lo que pasó en el pasado, porque no puede. La ley Malvinas viene a ser la piedra fundamental para que Malvinas, de una vez y para siempre, se transforme en una verdadera política de Estado en el cual todos los gobiernos, todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y pongan el objetivo común de recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía de las Islas Malvinas y tracen un plan concreto que no pueda ser utilizado el día de mañana de manera política por otras de las fuerzas, porque va a ser una actitud o una opción adoptada en conjunto y en consenso por todas las fuerzas políticas. Así. El otro proyecto que yo tomé conocimiento antes de viajar a Tierra del Fuego es un proyecto llamado Ley Islas Malvinas, que se giró al Congreso de la Nación y que en su primer párrafo reproduce lo que dice el artículo 75, inciso 22, en el sentido que le compete al Congreso de la Nación aprobar o desechar todo tratado o acuerdo o celebración con potencias extranjeras. Quiero aclarar que las expresiones tratado, acuerdo, convenios, son todas de igual textura normativa, es decir, sea el nombre que se le ponga, siempre debe ir al Congreso de la Nación cuando implica un compromiso de la órbita del derecho internacional público o privado. No hay duda en esto, ¿no? Entonces, esta primera cláusula del proyecto decía lo que dice la Constitución y no agrega nada. Además, la Constitución es una norma de mayor rango, de mayor jerarquía y por lo tanto prevalece sobre cualquier disposición Podemos decir que legífera. sería como redundante. Redundante y innecesaria también, ¿no? Inversamente, el siguiente artículo dice que para los contratos o tratados o acuerdos que se celebran, claro, que se celebren significa lo futuro. Si no se cumple este requisito, será de aplicación, dice, lo que establece el artículo 46 de la Convención de Viena sobre cumplimiento de los tratados internacionales. Es decir, sería nulo. Bueno, también diría que esto es, en lo que refiere a futuro, es redundante porque ya es nulo por violentar lo que dice la Constitución. Pero al hablar de que se celebren, no me está diciendo nada de lo celebrado. Y aquí viene el tema importante. La Argentina, bajo el gobierno Menem y con la intervención de su canciller en ese momento, Ditela. no, Cavallo, que era en ese momento. no, perdón. Cavallo, Domingo Cavallo, sí. Iba a decir Sí, pues otro. fueron dos. Primero fue Cavallo y después fue Ditela, creo. Claro, pero en este caso los dos fueron firmados por Menem y Cavallo. Se los llama Acuerdos de Madrid y allí se firma la rendición argentina y las humillaciones que aparejó esto, ¿no? Y no se sometió a aprobación o deseche por parte del Congreso de la Nación. Claro, es medio vergonzante someter esos textos porque, entre otras humillaciones, la Argentina adquiere el compromiso de comunicar al Foreign Office de Gran Bretaña todo movimiento de tropas por debajo del paralelo 42, sea militar, ejército, sea naval o fuerza aérea. Esto obviamente significa que tenemos el territorio sur sometido a la dominación de una potencia extranjera usurpante, y que se permite ella hacer ejercicios misilísticos en territorio y aguas del Atlántico Sur, en tanto que la Argentina, si sea para enviar un barco en función de aprendizaje o de
entrenamiento militar, tiene que pedir permiso al Foreign Office, ¿no? Esto es humillante. Bueno, esos son los dos convenios firmados por Menem y Cavallo, y luego está el firmado por el actual gobierno, conocido como convenio Foradori-Duncan, por haberlo firmado los dos cancilleres. Allí se abre la legitimación para explotar Gran Bretaña, el usurpante, explotar las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de las Islas Malvinas, Falkland para ellos, y de la plataforma submarina, que es lo que más importa, que es tanto hidrocarburífera como ictícola, ¿no? Es decir, son los dos rubros principales. Bueno, por ello le sugerí, y creo que la gobernadora lo ha tomado porque me ha pedido que le entregue y yo le he entregado un proyecto donde se ciñe exclusivamente a decir que los convenios celebrados, es decir, tiempo pasado, celebrados por fuera del marco de habilitación constitucional del 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, son nulos y lesivos del orden público constitucional argentino y por lo tanto deben ser así declarados por ley nacional. En esto el Congreso recupera sus incumbencias constitucionales y hace un señalamiento de que debe observarse una de las cláusulas más señeras incorporadas en la reforma del año 94, que es el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, establecida en su artículo 36. Al haber apropiado el Poder Ejecutivo en el convenio Foradori-Duncan potestades que son exclusivas del Congreso de la Nación, aprobar o desechar, que son dos verbos que indican que debe ser previo a la puesta en ejecutoria, no cuando ya están dando el convenio, ¿no? Bueno, si no iría con validar. Esto se lo hemos enviado a la gobernadora. Yo sé que tal vez no sea muy conveniente desde el punto de vista político dar marcha atrás con el primer proyecto y presentar este otro, pero creo que para la salud institucional de la República, que debe estar por sobre toda especulación política, sí es de mucho interés que efectivamente se cambie el texto, porque reproducir lo que dice la Constitución Nacional y, en segundo lugar, decir algo que es para lo futuro sin referirse al pasado, nos deja maniatados con estos dos acuerdos, tres acuerdos, los dos de Madrid firmados por Menem Cavallo y el acuerdo Foradori-Duncan, que es uno más desastroso que el otro, ¿no? De manera que, preservando también lo que dice la cláusula transitoria de la actual Constitución, bueno, es que bregamos para que se retire ese proyecto y se envíe con la aprobación de la gobernadora el que le hemos entregado después de la conversación y con acuerdo con ella, en el sentido que entiende que debía superarse el texto presentado originariamente. Si lo hace o no ya no depende de nosotros, ¿no? Una consulta, porque algunas personas habían sostenido de que el texto, si bien, como dice usted, habla hacia el futuro, estamos hablando de la ley de Malvinas, o el proyecto de ley Malvinas, algunos directamente sostenían de que, independientemente que no se hablara de los acuerdos pasados, es decir, Foradori-Duncan y los acuerdos Madrid 1, Madrid 2, 89-90, los consolidaba, que no es lo mismo que decir nosotros estamos ignorando tal cosa que consolidarlo. ¿Usted cree que los consolida o solamente...? Yo entiendo que sí, porque como hay un principio general de que las leyes rigen para lo futuro, significa que la parte transcurrida es intocable. Pero, y aquí viene la cuestión constitucional importante, cuando algo es contra el texto de la Constitución, es nulo de nulidad absoluta. Claro. Y por lo tanto, cualquiera sea el tiempo transcurrido
cualquiera sea la omisión de obrar, cuando el Congreso toma su potestad, tiene que reponer el imperio de la Constitución Nacional. Y esas nulidades no son subsanables por el decurso temporal. Lo que es nulo de origen, en tanto que afecta a la Constitución Nacional, no puede ser saneado por el decurso temporal. Y si bien el artículo 36 fue incorporado en la reforma del año 94, el texto anterior de la Constitución también decía aprobar o desechar el Congreso los tratados celebrados con potencias extranjeras. De manera que para el caso, en los dos textos constitucionales, el resultado es la nulidad absoluta e insanable de esos acuerdos, ¿no? Está bien. Una consulta para... yo le comento cosas que he escuchado mucho sobre, ahora que estamos hablando del tema Malvinas, usted es un especialista. Se decía de que la validez internacional de un acuerdo, un tratado, algunos hacen una diferenciación entre acuerdos y tratados, algunos hablan de acuerdos no formales, incluso. Se decía de que al no estar corroborado, aprobado por el Congreso de la Nación, la validez internacional no era la misma que si cumpliera con todos los requisitos del derecho interno. ¿Usted cree que esa puede ser una herramienta de nuestro poder legislativo y de nuestro cuerpo político para decir nosotros no nos tenemos que hacer cargo de lo que han hecho determinados gobiernos que omitieron la Constitución? Sí, por supuesto, es así, porque en la medida en que el acto sea nulo, obviamente no puede generar ninguna obligación para el Estado argentino. Si un gobierno con legitimidad de obrar tiene toda la potestad para anularlo, y creo que esto es lo que debe proceder. Ya hubo un debate en la institucionalidad argentina respecto a la potestad que tiene el Congreso de revisar el ejercicio usurpativo o el mal ejercicio de sus potestades, que fue cuando se debatió respecto de las leyes de obediencia debida y de punto final. Es decir, primero el Congreso argentino las derogó. Eso no servía para nada, porque en el derecho se deroga lo que es válido. Lo que es nulo se anula. Entonces, recién en el gobierno de Néstor Kirchner se han anulado esas leyes, ¿no? Que es lo que correspondía. Bueno, y algunos sostenían que no, que la nulidad solamente la pueden decretar los jueces. Nuestra postura y nuestro dictamen ante el Congreso fue: el que tiene la capacidad para crear la norma es el que tiene la capacidad para anularla. Solo si fracasa, entonces, el Poder Judicial. Bueno, en este caso sería el órgano genuinamente competente, Congreso de la Nación, el que diría Madrid 1, Madrid 2, Forador y Duncan, nulos. No han sido aprobados por quien compete, son lesivos de la cláusula transitoria 1 de la Constitución argentina y de alguna manera legitiman actos del usurpante. De manera que nosotros, que preservamos la institucionalidad, los anulamos. Y la pregunta sería, ¿en el derecho internacional esto se tiene en cuenta? ¿Esta omisión de las formalidades internas para darle la validez internacional a un tratado? Bueno, ¿O un acuerdo? Es precisamente lo que sostiene el artículo 46. Vinculando esto con el Stoppel también, sí, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que dice el artículo 46 de la Convención de Viena. Es decir, el tratado, para ser vinculante, tiene que ser emitido por autoridad válida. Si esto no se satisface conforme el derecho interno de cada país, bueno, es nulo y hay que atenerse a las consecuencias. En este caso es nulo, y como hay una complicidad en esto, es decir, las dos partes saben que es nulo, Gran Bretaña y la Argentina, ninguno tiene acción para reclamarse entre sí, ¿no? Claro. A consecuencia de la nulidad. De modo que no es que esto nos va a generar un conflicto, un reclamo, no. Lo que sí avanzan en los aspectos prácticos, que es lo que más le importa, que en realidad es el beneficio económico, que para eso se hacen las colonias. Bueno, lo que trata esto es de preservar precisamente lo mismo que el otro proyecto, preservar que nuestras riquezas y recursos naturales sean para beneficio del pueblo argentino, que es su titular conforme las normas del derecho internacional de los derechos humanos, que por eso las hemos invocado
en los dos preceptos, entonces no me pueden venir a decir, no, usted un día me dice una cosa, usted me dice otra, no. El orden jurídico dice una sola cosa respecto de esto, y es la nulidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguramente lo voy a volver a molestar porque realmente es mucha la sabiduría que usted tiene y me encantaría poderla compartir con mucha gente. Bueno, cómo no. Un gusto también.